peruano, especializado en enfermedades infecciosas y medicina tropical, con una destacada trayectoria académica, clínica y de investigación en el ámbito nacional e internacional. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Unión y ha ejercido docencia también en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, se desempeña como especialista en enfermedades infecciosas en el Hospital Cayetano Heredia y en la Clínica Good Hope. El doctor Alave participó activamente en la actualización de las guías nacionales de VIH del Perú y en la elaboración de los lineamientos para el manejo de la coinfección tuberculosis VIH. Ha sido investigador clínico en importantes redes internacionales de investigación, liderando equipos multicéntricos financiados por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, relacionados con el VIH, la tuberculosis, enfermedades infecciosas emergentes y programas de optimización de usos antimicrobianos. Cuenta además con formación especializada en el Perú, los Estados Unidos y España, incluyendo entrenamiento en enfermedades infecciosas, medicina tropical y pacientes inmunosuprimidos, además de gestión en salud. Es instructor clínico de reconocido Gorgas Course in Clinical Tropical Medicine. Su producción científica incluye numerosas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, como The Lancet. También la JACC Cardiovascular Imaging, ¿verdad? Y Imaging. También la revista Plus One, la revista Open Forum Infectious Disease y en la BMJ Open, abordando temas como el VIH, la tuberculosis, el COVID y la resistencia antimicrobiana, junto con enfermedades tropicales y salud pública. Actualmente, el doctor Jorge Alave es reconocido por su contribución al fortalecimiento de la investigación clínica y la formación médica en toda Latinoamérica, así como su liderazgo en programas de prevención y control de infecciones y optimización de antimicrobianos. Es miembro de sociedades científicas internacionales como la Infectious Disease Society of America y la European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease. Doctor, su audio se silenció. Perdón. Muy bien. Sus logros obviamente nos dejan muy orgullosos, contentos de su docencia en nuestra escuela y también anhelando que el Señor siga bendiciendo su trabajo con fidelidad, con esfuerzo y sobre todo con ética en la investigación. Sea usted bienvenido, doctora Lara. Ahora sí, ¿se me logra escuchar? Disculpen. Sí, Doc, sí lo Sí, escuchamos. doctor. El audio Sí, está muy bueno, disculpen. doctor. Sí, disculpen, creo que lo dejé. Ahorita comparto ¿cómo es esto? Un momentito. Am, ¿se ve mi pantalla de presentación? Sí, doctor, sí se ve la pantalla. Está en el título Investigación en Ok, enfermedades infecciosas y tropicales. ya. Gracias por la presentación. El team es un poco complicado. Bueno, primero agradecer la invitación al comité organizador, en especial a la doctora
Daisy Yauri. Eh, el motivo, el día de hoy, como ella me manifestó, como la autora me manifestó, era tratar de poder incentivar y describir algunos aspectos de las enfermedades infecciosas y la investigación en ello. Yo voy a hacer una pequeña narrativa sobre cómo, digamos, he ido avanzando en lo que es investigación en enfermedades infecciosas. Como yo le digo a mis alumnos, siempre, realmente, yo no me considero estrictamente un investigador, pero sí, digamos, un médico que trabaja en investigación, ¿no? La investigación clínica o la investigación básica, o quieren llamarlo investigación aplicada, investigación básica, eh, necesita, digamos, un bastante, eh, por así decirlo, empeño y dedicación, ¿no? Entonces, eh, hay que tomar el tiempo adecuado, sí, pero también siempre intentar participar, que eso es quizás lo que a veces muchos de nosotros cuando estamos jóvenes lo vemos como difícil, pero realmente una vez que uno se atreve, empieza a avanzar en el camino, a participar, a aprender, ¿no? De las personas que más saben, en este caso mayores que uno, ¿no? Preguntando, acertando, equivocándose, ¿no? En el camino y va aprendiendo. Entonces, el primer paso que yo les voy a dar, el consejo que les voy a dar ahorita es el hecho de que tienen que intentar, aventarse, e iniciar el camino y realmente se dan cuenta después paulatinamente que no es nada complejo, que sí, eso sí, necesita cierta dedicación y entrenamiento que uno tiene que hacer, pero lo tiene que hacer de forma progresiva a tu tiempo, ¿no? Pero todos debemos hacer investigación un poco, ¿no? Al menos un poco. Porque base de la educación universitaria es el hecho de la producción de ciencia, ¿no? La resolución de preguntas. Esta es la agenda que el día de hoy yo les traigo a- para poder discutir el día de hoy y les voy a mostrar, ¿no? ¿Qué es investigación? Las prioridades de investigación en el mundo, pero sobre todo enfocadas a nuestro país, los tipos de investigación en general y los consejos que yo les puedo dar. Si ustedes hacen un reconocimiento y una pregunta básica al ChatGPT, ¿qué es investigación? Le va a lanzar esta respuesta: proceso sistemático, organizado y objetivo de indagación cuyos propósitos es descubrir, interpretar o revisar hechos, fenómenos y leyes para generar nuevos conocimientos o resolver problemas prácticos, ¿no? Parece bastante complejo, pero realmente se resume en responder una pregunta. La investigación se plantea en el hecho de tener alguna duda, ¿no? Alguna observación en tu vida diaria, en las clases, cuando el profesor está dictando la clase, ¿no? Hay una duda que te queda, no le entiendes, o simplemente te genera alguna curiosidad, algún aspecto que te haya dicho, lo hilas con un conocimiento previo que te han dado en ciencias básicas o quizás en la clase anterior, ¿no? O luego de que has escuchado el tema, cuando estás haciendo tus prácticas, surge una duda, surge una pregunta, ¿no? En tus guardias, en tu lectura, en las revisiones que te han mandado en la universidad, surge una pregunta. A partir de que hay una pregunta, uno tiene que encontrar la respuesta. La forma de contar la respuesta, sea revisando bibliografía, sea haciendo la consulta al profesor, sea discutiendo el caso entre ustedes, es literalmente intentar hacer investigación. Pero para decir que yo hago investigación, tiene que haber el concepto que les dije, ¿no? Un proceso sistemático, ¿no? Organizado y objetivo de indagación, ¿no? Que la idea es descubrir, interpretar, revisar hechos o fenómenos y leyes. Quiere decir encontrar la respuesta a la pregunta que te has planteado. Todos los días nos hacemos preguntas y siempre hay que hacernos preguntas, ¿no? Y una de ellas, estas preguntas probablemente
necesita una respuesta que no la vas a encontrar en un texto, que no la vas a encontrar preguntando al profesor, que tienes que generar todo un proceso para respondértela. Y ahí es donde tienes que ver qué es la pregunta. La pregunta tiene unas características, para mí hay tres características importantes: que sea relevante, que sea factible y que solucione un problema. Muchas veces, cuando te dicen que es relevante, quiere el alumno, ¿no? Nosotros pensamos que tiene que ser la pregunta la que nos va a llevar al premio Nobel, la que nos va a hacer famosos. No, no, no estrictamente. Una pregunta que tú te hayas propuesto durante una visita médica, una pregunta que te has hecho en la clase de infecciosas, de cardiología, neumología, cual fuere, ¿no? Esa pregunta manténla ahí, ¿no? Y en el camino, con la guía de un profesor, con la guía de un tutor, de un mentor, podrías ver si es relevante. Si es factible, quiere decir si la pregunta tú puedes responderla con tus capacidades, ¿no? Con tu entrenamiento, estás en la capacidad de poder resolver la pregunta. A veces uno dice, quisiera resolver esta pregunta, no hay mucha información en mi medio, es difícil que la pueda hacer, probablemente pueda hacer un scope and review, pueda hacer una revisión sistemática o más aún todavía con metaanálisis, pero si no tienes las herramientas, es bien difícil que la respondas, entonces necesitas entrenamiento. Así también, posiblemente es una pregunta que yo requiero hacer una encuesta, no sé, pues en 200 personas, a ver si es que con esa herramienta o con esos elementos puedo hacer la respuesta. Y requiere entrenamiento. Para obtener la información, para analizarla por estadística, requiere entrenamiento. Y que solucione un problema. Ahí viene una disyuntiva, ¿no? Muchas veces los asesores te plantean, hecho, mire, alumno, la solución tiene que plantear, tiene que ser un problema de salud pública, que impacte, que importa. Y probablemente eso es verdad, pero quizás no es una respuesta que vaya a solucionar, por ejemplo, por qué motivo el nivel de conocimiento del dengue entre los médicos es muy bajo, ¿no? O por qué los virus respiratorios prevalentes, serios y respiratorio, ¿no? Preguntas que uno se plantea, ¿no? Pero las preguntas surgen de esta forma. Yo cuando era residente de tercer año, vi varios pacientes que tenían paracardiomiomicosis y coincidentemente fallecían prontamente. Pero encontré en ese contexto que estaban con una infección por HTLV. Tenían infección con HTLV1, que es una infección prevalente en el país, pero también estaban falleciendo, estaban más complicados de lo frecuente. De 6 pacientes que obtuvimos, 2 de ellos con enfermedad severa y 4 fallecidos, los 6 tenían HTLV. Y nosotros planteamos una pregunta, que ahorita les voy a más o menos a reescribir después la respuesta. ¿Qué prioridades de investigación hay en el mundo? ¿No? Y ahí debemos partir cómo se divide la especialidad en infectología general, que es lo que yo hago actualmente, eh, enfermedades hospitalarias, ¿no? Lo que viene a ser resistencia antimicrobiana, el uso racional de antibióticos, que es lo que yo me estoy más dedicando. La infección por VIH también es otra subespecialidad u otra área de las enfermedades infecciosas. Infecciones inmunosuprimidas no VIH. Esto puede ser los trasplantes o el cáncer o pacientes que usan biológicos. Actualmente este es un grupo de fármacos que son muy impactantes en las enfermedades reumatológicas y oncohematológicas, pero tienen una particularidad que bloquean un determinado vía de la inmunidad y por lo tanto pueden poner en riesgo al paciente de determinadas infecciones. O mejor aún, que el paciente reciba corticoides, que es quizás el inmunosupresor más importante. Medicina del viajero, que es lo que normalmente hacemos en medicina tropical, aquellas personas que han viajado a África, que han viajado, no sé, a Brasil, que han viajado a Asia y que retornan a nuestro país como a Perú
¿no? O a su país de origen, ¿no? Fuera, por ejemplo, si son de España, son de Italia y regresan a su país. O lo que estamos viendo ahora, el hantavirus, ¿no? Que personas que han obtenido este virus en Argentina, aparentemente ahí está el foco, según lo que dice la OMS, y que luego en un crucero están, por así decirlo, eh, llegando a sus respectivos países, ¿no? Eso es medicina del viajero. Medicina tropical, ¿no? Que es lo que hacemos acá en el Perú, que es lo que está ubicado en el trópico de Capricornio y trópico de Cáncer, que también se denomina medicina global, se denomina medicina geográfica, ¿no? Las prioridades de investigación en nuestro país ya han sido denotadas y marcadas. Desde el año 2024-2030, el INS ha planteado un lineamiento de investigación en salud. También hay lineamiento de investigación en otras áreas, en ingeniería y agricultura. Pero en salud, básicamente, enfermedades de alta prevalencia transmisibles y malaria, dengue, que es lo que siempre nos aqueja. Actualmente sabe que tenemos un brote de leptospirosis en el país, también es una enfermedad importante para nosotros. Resistencia antimicrobiana es totalmente un tema en auge y un gran problema para nosotros por la limitación del diagnóstico y la limitación del tratamiento, porque no tenemos muchas veces la medicación específica para determinados patógenos resistentes. Preparación para pandemia, ya sabemos qué es lo que ha pasado con el COVID, y actualmente siempre estamos con miedo a enfermedades emergentes. Una de ellas, la última que ha sido el monkeypox, actualmente también en nuestro país sería leptospira, y lo que no todavía no tenemos el problema, pero ha altado la alerta en función del hantavirus, pero ya la OMS ha descartado que esto sea de diseminación internacional por el tipo de transmisión que tenemos ante este germen. Vacunas, ¿no? Hay bastante investigación de vacunas actualmente. Las IAS, que son las infecciones asociadas a atención de salud, ¿no? Neumonía hospitalaria, infecciones asociadas a catéter, bacterias asociadas a catéter. Y siempre las determinantes sociales, todos aquellos factores socioeconómicos como el trabajo, el acceso al sistema de salud, lo cual limita la atención en los pacientes. Por ejemplo, yo también trabajo en el Hospital Cayetano, en el área de emergencia, y tenemos bastantes problemas con personas que tienen limitaciones en el acceso al sistema de salud. Los tipos de investigación, siguiendo la ruta de la agenda, tenemos varios tipos de investigaciones, pero el básico, el origen, o por así decirlo, donde se originan las preguntas, es en los reportes de caso y series de caso. La identificación de un caso que sea inusual, de presentación atípica, no que sea un caso raro, esos casos pueden ayudar a originar la chispa de una pregunta. También tenemos estudios observacionales y ahí tenemos dos tipos de estudios, los descriptivos y los analíticos. Los descriptivos, estudios de cross-sectional o transversales, estudios de grandes encuestas, ¿no? Y en los analíticos tenemos los estudios de cohorte y los estudios de caso y control, ¿no? Los casos y controles. En los de intervención, que no son randomizados, que tenemos los cuasi experimentales, y en los casos de ensayos clínicos que sí son randomizados, es decir, dos grupos que para elegir los componentes de cada grupo se ha tenido que hacer con metodología al azar, no se hace de forma de elección de esos grupos o los componentes de esos grupos de forma intencional. Y la cúspide de la evidencia, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis. Vamos a tratar de hacer toda una revisión no detallada, pero sí mostrar los ejemplos sobre cada uno de ellos en función de las investigaciones que hemos hecho en el transcurso del tiempo. Nosotros tenemos casos reportes, que eso es lo que con lo cual es la forma más fácil y práctica con la cual ustedes pueden iniciar alumnos. Ustedes pueden iniciar con casos de reporte y no es malo. Es un inicio de resolver una pregunta muy sencilla o describir un hallazgo que ustedes han visto en la visita o cuando han trabajado o rotado con sus profesores. Difundir la enseñanza de un caso, ¿no? Que pueda ser útil para otros colegas, es la primera fuente de evidencia. Y hay casos muy interesantes. Por ejemplo, el primer caso es sarcoma de Kaposi, una infección, un cáncer provocado por el virus herpes 8,
que desafortunadamente en los años 80, 81, 82 ocurrió primero en una población específica, joven, entre hombres que tenían sexo con hombres. Y antes de saber que estas personas tenían infección por VIH, lo que se encontró que estas personas tenían Kaposi. Y esa fue una primera manifestación. Luego estuvieron pacientes con virus, con hongos, que era el Pneumocystis jirovesi, y se fue después demostrando que estas personas tenían infección por VIH y que esta infección condicionaba a que desarrollen este cáncer o esa infección por ese hongo que era el Pneumocystis jirovesi. El primer caso de VIH en el país, ¿no? Eso fue descubierto por un grupo del Hospital Cayetano Heredia. El primer caso de SARS-CoV-2 en Estados Unidos. Es muy bonito ese caso. Cuando ustedes lo revisan en New England, está detallado, detalle muy, muy, muy exquisito de cómo se describe la clínica del primer paciente de infección por VIH en Estados Unidos. Solamente de un caso se hace toda una descripción y publicado en la mejor revista del mundo, que es el New England Journal of Medicine. Ante la pregunta sobre si el paracoco eh, eh, provocaba mayor severidad entre los pacientes con HTLV, esa respuesta la obtuvimos cuando recolectamos 6 pacientes, 4 de ellos muertos y 2 de ellos con enfermedad severa, y todos de ellos tenían infección por HTLV. Ese, esa serie de casos la presentamos en la revista Clinical Infectious Disease el año 2011, ¿no? Pudimos publicarla y, ¿no? Una respuesta bastante importante, ¿no? ¿No? Y lo que obtuvimos es lo siguiente, ¿no? Que desafortunadamente nosotros no hemos tenido la chance de poder, eh, por así decirlo, obtener una financiación para tratar de hacer un gran grupo, pero esta pregunta, disculpen acá, esta pregunta con esta respuesta fue motivo por el cual este grupo de investigadores de Brasil, eh, se propone la pregunta a ver si es que existen casos severos, si es que hay asociación potencial entre HTLV y las micosis endémicas en Sao Paulo, ¿no? Pero basados en qué? En una investigación que nosotros hicimos. Perú. El año 2011 planteamos la pregunta, describimos los primeros casos en el mundo y Brasil coge la posta con más financiación para hacer una gran cohorte de pacientes y nos cita a nosotros en la introducción de su artículo, como los primeros que planteamos esta asociación entre paracoco con HTLV y posteriormente se encontró asociación con otros hongos como histoplasma. Y eso les sirvió a ellos para poder hacer una gran corte de investigación, o sea, un gran grupo de pacientes, y poder resolver la pregunta, que sí es cierto que aparentemente HTLV condiciona a infecciones por micosis endémicas. Este es otro reporte de caso, el primer reporte de caso que yo hice cuando era residente, el primer caso en el mundo de colecistitis alitiásica o acalculosa por histoplasma capsulatum, ¿no? En un paciente con infección por VIH. Hasta ese momento no se había encontrado estructuras de histoplasma en las paredes de la vesícula. Nosotros fuimos los primeros que le encontramos, ¿no? Mi mentor en ese caso era el doctor Carlos Seas. Luego, también encontramos en el mundo, había solo 3 casos de criptococo en duodeno. Nosotros encontramos 3 más y sumamos en ese momento, 2011, 6 casos. 3 casos ya descritos, más 3 casos nuestros. Y fue un gran aporte porque normalmente no solemos buscar criptococo a nivel duodenal o gastrointestinal. Luego de nuestra investigación si encuentran una lesión sugerente a nivel duodenal, también plantean la posibilidad de que pueda ser criptococo duodenal. Este es un caso bien bonito que se llama un photoquiz, que es una publicación también en Clinical Infectious Disease, y se encuentra esta imagen bien bonita que es un hematoma subcapsular. La fasciole hepática, que es un parásito, tiene una ruta que es muy cruenta, que viaja a través del peritoneo y se dirige hacia el hígado. Rompe la cápsula de Gleason, pero en ese trayecto, al azar, puede romper vasculatura y provocar un hematoma, como esto que está acá.
Este case report, ¿no? O este photo quiz nos sirvió después para futuro para hacer una serie de casos que después vamos a mostrar, en la cual hemos mostrado 6 casos más 21 casos internacionales y por lo tanto recolectamos 27 casos, 21 casos de literatura más 6 casos nuestros. Este es un caso muy lindo que es de la clínica Good Hope. Nosotros encontramos neurobrucelosis, o sea, la infección por la Brucella melitensis en el cerebro, ¿no? Que inicialmente fue confundido como un cáncer, pero que al hacer la biopsia y los estudios, esta imagen que parece un cáncer resultó ser una neurobrucelosis. De igual forma, otro caso importante que hemos tenido, y acá está la participación de 2 alumnos, en este caso Sandy Saldaña y Joe Saavedra, de un caso atípico de presentación de enfermedad de Lyme. Ustedes saben que la enfermedad de Lyme en Perú no es prevalente. ¿Por qué el Perú no tiene esta enfermedad? Pues este fue el caso de un joven que estuvo en una zona prevalente en Maryland, en Estados Unidos, y al retornar acá no encontraban el diagnóstico. Llegó a la clínica Good Hope y conjuntamente con el doctor Nelson Díaz se planteó el diagnóstico, hicimos las pruebas respectivas y encontramos que era una enfermedad de Lyme que debutaba clínicamente en nuestro país. Esto es un ejemplo de enfermedad de viajero. Hidratidosis cardíaca, la presencia de un parásito en el corazón. Este es un artículo recientemente publicado el año 2026 que es quiste hidatídico en el corazón. Normalmente este parásito tiende a comprometer el hígado, no tanto el corazón. Y nosotros reportamos este caso, ¿no? Fue aceptado en una revista muy interesante que es ID Cases, Infectious Disease Cases, solamente casos reporte en enfermedades infecciosas. Y este es la serie de casos que les había comentado, producto del primer caso que les había comentado en el photo quiz. El primer caso, luego logramos recolectar 5 casos más y unimos también con 21 casos de previos reportes. Y obtuvimos información de 27 y hemos descrito algunos aspectos estrictamente útiles clínicamente. ¿Por qué es importante esta serie? Porque de por sí esta complicación no es tan frecuente, pero sí puede ser mortal. Entonces, describirla solamente y dar esa data a la comunidad científica, a las otras personas que puedan ver estos casos, le puede ser útil para tomar decisiones, porque son enfermedades tan infrecuentes, agruparlas es importante para tratar de dar un perfil de cuál se podría hacer la decisión siguiente. Estudios observacionales. Esta es mi primer publicación ya de residentes, ya no solamente de un case report, sino ya de un estudio grande, de un total de aproximadamente 1.400 pacientes que observamos cuando yo era residente, pacientes del 2024 a 2009 en una base de datos y obtuvimos los factores asociados a falla virológica, ¿no? En este periodo de tiempo. Fue bastante importante, ¿no? Fue bastante importante para su momento, ¿no? Nosotros hemos identificado varios factores, ¿no? Y que, bueno, fueron útiles en su momento. Ahora, otra cosa importante fue la tasa de resistencia o de falla biológica. En esta población hemos encontrado un total de 23%. En su momento pensamos que era muy alto, pero había publicaciones de hasta 40%. Y una de las razones probablemente sea porque en ese momento la medicación era muy tóxica y se tomaba varias pastillas. Por lo tanto, no era tan fácil que el paciente sea adherente. Actualmente las pastillas en terapia antirretroviral para la infección por VIH son monoterapia, o sea, perdón, una sola pastilla contiene los tres componentes útiles para el tratamiento. Este es un estudio muy bonito sobre vacunas, ¿no? Sobre no, perdón, la percepción de la prevención de dengue entre los médicos. Fue publicado el año 2024 en la revista de Medicina Tropical, ¿no? De Estados Unidos, una de las mejores revistas de medicina tropical en el mundo, con un grupo de investigación en las cuales está nuestro profesor Anderson Soriano, siempre nos apoya en el soporte metodológico y estadístico, ¿no? Hemos trabajado bastantes artículos con el doctor Soriano, bueno, y también, bueno, con los doctores Soriano, ¿no? Tanto Anderson como Renato, ¿no? Ya. Este es otro estudio muy importante que hemos hecho en la clínica Good Hope y lo hemos hecho con 2 exalumnos también, Alex Dutra y
su esposa Gabriela Oliveira, actualmente están en Brasil. Ellos se encargaron de recolectar la información de cerca de 600 pacientes pediátricos que tenían infecciones respiratorias y que tenían estudios de biología molecular de hisopado, y se les hacía un panel de PCR múltiple, y con eso logramos determinar que quizás la infección más prevalente en, dentro de nuestro grupo, nuestro grupo descriptivo, era virus sincicial respiratorio. De este mismo estudio, recientemente, hace una semana, 2 semanas, ¿no? Sale esta publicación en la cual esta salió hace un mes y esta salió hace una semana, 2 semanas, y ambas son de la misma. Este es un subanálisis de la primera, y acá encontramos la codetección. La codetección la hemos encontrado bastante frecuente, ¿no? En un promedio de cerca del 21,5%. Básicamente virus índice respiratorio con algunos otros patógenos bacterianos, ¿no? En este caso, Haemophilus influenzae fue el más frecuente. Pero en 21% encontramos codetección de virus respiratorio con una bacteria. Y a pesar de que hemos encontrado algunos factores importantes, como por ejemplo estancia hospitalaria prolongada, eh, curiosamente, cuando se hizo el análisis estadístico, el análisis multivariado, ¿no? Cuando ya se hizo una tasa de descubrimiento falso, ahí se encuentra que desafortunadamente no había una asociación estadísticamente significativa, ¿no? Pero sí es importante encontrar que la codetección es relativamente alta, ¿no? Y vale decir con estos métodos de biología molecular de PCR múltiple. En los estudios de cohorte, nosotros hemos hecho investigaciones hace el año 2013, esto es un estudio del 2010-2011 que hicimos en el Hospital Cayetano Heredia sobre el mismo cohorte de pacientes, y encontramos que aquellos pacientes que tenían tratamiento antirretroviral, ¿no? Y no venían a recoger su medicamento, cambiaban de esquema. Y si no recogían su medicamento, hacían una segunda falla virológica. Suena muy obvio, muy tonto, pero hasta ese momento nadie lo había publicado. Y nosotros lanzamos esta publicación con unos parámetros operativos que algunos médicos ya lo utilizan en el mundo. Este es un estudio también muy importante porque en su momento tienen una cosa muy curiosa. En el Perú fue uno de los primeros estudios en el cual se determina que la saturación de oxígeno era un factor de mortalidad, ¿no? Cuando se hizo este estudio fue en la primera ola y se publica en la segunda, ¿no? Al final de la segunda ola, y se determina esto. Asimismo encontramos el factor de la obesidad, ¿no? Y el uso de corticoides, por ejemplo. Pero básicamente lo importante era predecir que aquellas personas que tenían saturación menor de 80% al ingreso tenían una alta posibilidad de fallecer. No quiere decir que uno use esto para que te priorizas, por ejemplo, las intervenciones, pero sí para tratar de, si viene un paciente, tratar de solucionar el problema lo más rápido posible, preocuparnos por ese paciente lo máximo posible, que recibamos la mejor intervención que en ese momento la teníamos para tratar de disminuir la mortalidad. Este es otro estudio, es un estudio cuasi experimental, no es un ensayo clínico, es decir, acá no hay, a veces no existe el segundo brazo de comparación o no está randomizado uno de los dos brazos. En este caso es una experiencia que hemos tenido en la clínica Good Hope sobre el uso racional de antibióticos, y lo que hicimos es la auditoría activa de las historias clínicas de aquellos pacientes que tenían inicio de antibióticos con antibióticos de amplio espectro. Seguíamos meropenem, vancomicina y linezolid, y logramos impactar en la disminución del consumo de antibióticos en el lapso de un año de los 3 antibióticos vigilados, ¿no? Eso fue muy importante y esto fue aceptado en el Congreso del ID Week, o sea, el Congreso de la Sociedad Americana del año 2025, el año pasado, ¿no? Y esto está ahorita siendo ya preparado para la publicación o para mandar a la revista y que sea sometido al juicio
Este es un estudio con algunos colegas de la Universidad de Stanford, en este caso una doctora, la Melissa Hollywood y el doctor Jorge Salinas, que es un peruano que trabaja en la Universidad de Stanford. Ellos hizo un ensayo clínico. Yo participé en este ensayo clínico en el año 2014, fue publicado en el 2016. Lideré el brazo peruano, ¿no? Es un estudio multicéntrico, tiene participación de muchos países africanos. Y esto es básicamente tratar de determinar si en un país de alta prevalencia de tuberculosis como Perú vale la pena en una persona con inmunosupresión, es decir, CD4 menor de 50, muy inmunosuprimido por infección por VIH, vale la pena no iniciar profilaxis, sino tratamiento de una vez sabiendo que tiene alto riesgo de tuberculosis. Y lo que encontramos es que no es así. No había un impacto en la mortalidad si comenzábamos. O sea, era igual de importante solamente comenzar la profilaxis, ¿no? Pero esto nos aclaraba una de las preguntas, ¿por qué? Porque cuando veíamos pacientes que fallecían, con CD4 menos de 50 y no sabíamos por qué fallecían, las biopsias, las necropsias decían que había fallecido por tuberculosis. De ahí nace la pregunta de que quizás valía la pena dar tratamiento antirretroviral a aquellas personas que venían en estadio SIDA, ¿no? En vez de solamente dar profilaxis. Pero realmente el resultado fue negativo. Toda investigación es importante, así sea un resultado positivo o resultado negativo. Scoping reviews. No tengo mucha experiencia yo en los scopings y ni en las extracciones sistemáticas, dado que, digamos, son metodologías en las cuales yo poco he explorado, sí me he entrenado porque tomamos un curso y así es, uno va aprendiendo en el camino, pero la persona que tiene la experiencia, el expertise es el doctor Soriano, en este caso Renato, ¿no? Una persona bastante dedicada, ¿no? Muy entrenado en esta área. Y claro, su foco de publicaciones siempre son los metaanálisis, las revisiones sistemáticas. Y él fue nuestro asesor metodológico en ese entonces, siendo alumno de sexto año, ¿no? Con un grupo de investigación que formamos de la clínica Wood Hope y también la participación del doctor Jorge Salinas de Stanford. Y logramos hacer una descripción, ¿no? De la bibliografía internacional del uso de derivaciones ventrículo-peritoneales de líquido cefalorraquídeo en pacientes con meningitis por cripto, ¿no? Criptococo. Hasta ese momento no había una gran respuesta, ¿no? Y hemos encontrado que existen, ¿no? Que efectivamente los shunts o las derivaciones ventriculoperitoneales, estas derivaciones cuando hay mucha presión intracerebral, colocarle un tubito que va dirigido al peritoneo o a la aurícula del corazón aurícula izquierda, contribuye a disminuir la mortalidad. O sea, hay una mejoría clínica bien marcada, ¿no? Pero aún así, la evidencia no es tan sólida. Pero esto es quizás una de las aproximaciones mayores que se va a hacer. ¿Por qué? Porque casi nadie va a hacer un ensayo clínico que a un paciente le coloco derivación y a otro no. Metodológicamente es bien difícil de modelarlo. Por lo tanto, un scoping review podía responder a esta pregunta en este momento. Sí hay mejoría clínica cuando utilizamos derivaciones ventriculoperitoneales. Hasta ese entonces no se había explorado esa pregunta. Y revisiones sistemáticas. Es un trabajo nuevamente que hicimos con el doctor Soriano, ¿no? Con David. Él me invitó, yo era el asesor, como se dice, temático, es decir, el infectólogo experto en tuberculosis que colaboraba con la interpretación de resultados y teníamos un ginecólogo, porque justo el tema acá es el impacto de la tuberculosis sobre la fertilidad, ¿no? Y la fertilidad y el embarazo. Y es importante que no había bastante información sobre el tema, ¿no? Aparentemente no hay un gran impacto, ¿no? Sobre el hecho de tratamiento de tuberculosis, ¿no? Que es lo que se creía previamente. Entonces esto aporta bastante un dato más que probablemente si existe ya un daño, ¿no? Por la tuberculosis, afortunadamente no habría una mejoría de esto, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero
igual hay que tratarlo. Eso no quiere decir que uno no lo trate, ¿no? Pero no hay que esperar en todo caso la recuperación de la fertilidad o del embarazo, ¿no? Ok, hemos explorado en medio de las publicaciones que hemos realizado durante todo este periodo de tiempo, bueno, yo desde que era chiquito, pues desde el 2011, 10, eh, ver que ustedes pueden ir de poco a poco y aprendiendo de poco a poco todas las metodologías de investigación, todos los tipos de estudio. Y eso es un proceso que lo van a ir haciendo lento. Si ustedes se dedican de lleno, esto va a ser más rápido. El mejor ejemplo de esto es el doctor Soriano. El doctor Soriano es una persona, Anderson, el hermano mayor, siempre tengo que especificar quién es quién. Anderson es una persona que ha trazado su vida y su decisión es la dedicación a la investigación. Por lo tanto, su proceso y su desarrollo va por un buen camino y un ritmo o una velocidad adecuada y hasta se puede decir acelerada. Tiene buenas publicaciones, está trabajando también en ensayos clínicos, ¿no? Comunitarios muy buenos y actualmente saben ustedes que está cursando un doctorado en, ay, siempre me olvido, en el Reino Unido, ¿no? Específicamente en Escocia y en Edimburgo, si mal no recuerdo. Y pero lo cual no quiere decir que uno no pueda ayudar y colaborar y participar en investigación. Yo creo que todos podemos iniciar ese camino y si, así como el doctor Anderson, eliges posteriormente elegir tu línea como específicamente investigación, lo puedes hacer. Entonces, solamente lo que depende, mis consejos son, busca un mentor, eso es fundamental. No puedes iniciar un camino si no tienes un modelo, una persona que te pueda guiar, como si fuera tu papá, ¿no? Un padre, por así decirlo, académico, o un padre, un mentor, ¿no? La relación mentor y mentí, ¿no? El mentorship que dicen, ¿no? El programa de mentorship tiene que ser una relación mutua, ¿no? Los dos confluyen, ¿no? Como tal observar e intentar proponer, preguntarse, ¿no? Preguntarse, eso es bastante, siempre hacerse preguntas, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Ves un caso raro y dices, oye, esto me voy a revisar a PubMed o hago un Sam Search que es una búsqueda, unas búsquedas, ¿no? En PubMed o en los buscadores, no solo PubMed, también puedes otros buscadores en Base, ¿no? En Scopus y buscas los artículos que tengan asociados a tu caso. Es una forma muy, muy sencilla. Yo he hecho eso desde que era residente. Entrenamiento y metodología. No es difícil. Ahora, actualmente en Perú hay varias instituciones públicas y privadas que se dedican a esto. En la Universidad Peruana Unión trabaja en conjunto como una sede de Harvard para ofrecer un curso. Se ofrece el curso de PPCR, ¿no? De Principios y Fundamentos de Investigación Clínica, ¿no? Y hay bastante fundamento de metodología y estadística, pero también hay cursos bien pequeños de estadística, ¿no? Que pueden ver. Y lo otro es aprender a escribir ciencia, que no es nada complejo, pero tiene su metodología. Entonces, y esto no es inmediato, esto es de a pocos, pero si ustedes desde, como dicen, muy chiquitos, y nunca es tarde, pero si de muy pequeños lo van haciendo, es genial, ¿no? Igual, si estás en sexto año, si lo vas haciendo desde sexto año, es genial, porque después vas a tener las herramientas para poder avanzar en el camino. Lo difícil no es entrenarse, lo difícil es que ustedes se atrevan. Y mi consejo es, final es el siguiente. O sea, si estás en la universidad, no estás en un instituto, no es por menospreciar instituto, no. Estás en un sistema el cual te obliga a que tienes que colaborar en generar conocimiento. Desde un caso reporte hasta un ensayo o un metaanálisis o evaluación sistemática. Entonces, todos tenemos la obligación, ¿no? Todos, me refiero a todos, ¿ah? Todos los médicos en general, ¿no? O todos en la universidad, desde el alumnito hasta el decano, en generar conocimiento, sea planteando la pregunta o sea gestionando los proyectos. Actualmente probablemente mi labor
más es, claro, ayudando con la metodología y gestionando la investigación. Actualmente estamos haciendo un estudio bien bonito con el doctor Paul Marcos, grupo de Stanford. Estamos buscando, ya tenemos ya la obtención de los datos, todo. Hemos sacado las muestras de agua, de desagüe de 3 hospitales. Le hemos enviado las muestras a la Universidad de Stanford. Hemos sacado el DNA y han encontrado tuberculosis en el agua de desagüe de los hospitales. Y también bacterias resistentes y hemos hecho la tipificación de resistencia de esas bacterias, ¿no? Interesante, ¿no? Lo que se puede hacer, ¿no? ¿Y eso para qué? Para hacer el seguimiento de control de infecciones utilizando agua de desagüe, ¿no? De las áreas de hospitalización de los pacientes. Entonces, yo les invito a ustedes a que se atrevan y que probablemente sigan estos pasos. A mí ha sido fundamental. Mi mentor, que era Carlos Sea, es el que me ha guiado en el camino. Y poco a poco me he ido aprendiendo metodología, un poquito de estadística, un poquito de escritura. Nunca es tarde, ustedes pueden explorar N caminos. Yo ahorita estoy estudiando un poco literatura, ya no tanto científica, literatura, ¿no? Para tratar de aprender a escribir literatura, ¿no? Entonces, sigan aprendiendo, sigan haciendo cosas, ¿no? Que eso a uno lo mantiene joven y te mantiene vivo, porque si no, el la mente te juega en contra, ¿no? Muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, gustoso de responderla o dudas que tengan, ¿no? ¿Tuvieran alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tuvieran? Chicos, ¿alguna pregunta? Ujú. Ahí hay una pregunta en el chat, doctor. Muchas gracias, A ver, doctor. ¿Es posible abrir una línea de investigación con usted y la Escuela de Medicina? Pregunta. nosotros siempre hemos invitado a los alumnos, ¿no? Y bueno, hemos tenido muy buenas experiencias. El primer año hicimos bastantes proyectos de los cuales hemos publicado datos importantes. Am, Trabajamos con la doctora Goitisolo, y que es ahora residente de neumología. Hicimos un estudio, lo he puesto acá, un estudio de censo de consumo de antibióticos en la clínica Wood Hope, ¿no? Y fue literalmente trabajado y gestionado con ella, con la doctora Goitisolo y la doctora Wendy, ¿no? Que actualmente es su profesora de, creo que, metodología, ¿no? De igual forma, también con la doctora Yusara Guamaní, que es de la primera promoción, hicimos un estudio de control de infecciones en cuidados intensivos de la clínica Wood Hope. Y la última publicación que hemos hecho en este caso con Joe Saavedra y eh, eh, Sandy Saldaña, ¿no? Este case report, ¿no? Y así, y con este, ay, si me se me va el nombre de Yaraska, una alumna también, que hicimos unas publicaciones. Y hemos trabajado con varios alumnos, ¿no? Y bueno, en su momento hemos trabajado con el doctor Soriano, también con... Un momentito, perdón, voy a conectar que se me va la batería. Ya. Y así, entonces, siempre hay la opción de poder trabajar una pregunta. El artículo de codetección viral es con una tesista, ¿no? Con Ana. Eh, con ella hemos batallado este artículo casi un año, eso lo sabe la doctora Daisy, pero qué gusto da que ya esté publicado en una revista muy importante, ¿no? Los estudios de biomédica, la primera corte ha sido trabajada con 2 alumnos también, ¿no? Y así.
La idea es, y actualmente estamos tratando de trabajar una serie de casos de bacteremia en la clínica Good Hope, ¿no? Infecciones o bacterias encontradas en la sangre, conjuntamente con el doctor Nelson Díaz, dos tesistas y mi persona. Y así, y los proyectos se generan de a poquitos, ¿no? Conversando un día, haciendo el proyecto, luego otro día conversando, a veces tengo tiempo, no tienen tiempo ellos, pero que no se deje de tener contacto e ir construyendo de a poquito el proyecto, que es así como se trabaja, ¿no? A veces uno se aloca y quiere que tengas el proyecto ya una vez hecho, ¿no? Bueno, básicamente eso, así que tienen mi contacto, yo les enseño a ustedes en cuarto año y creo que también siempre mantengo la colaboración con metodología y el proyecto de tesis, ¿no? Y por lo tanto siempre estamos ahí para ayudarles, ¿no? Me contactan y vamos trabajando. ¿Qué pregunta habrá y si es factible? Y a veces me dicen, doctor, quiero hacer tal estudio y digo, ¿sabes qué? Yo de esto no sé mucho, ¿no? Probablemente te conviene trabajar, quizás, a veces me preguntan cosas de psiquiatría, algunas cosas las sabré, otras no, ¿no? O como un día me preguntaron sobre bioinformática y yo creo que ahí mejor está Joshua que yo, ¿no? Y así, ¿no? O si te dice, ¿sabes que quiero hacer un metaanálisis de tal cosa? Mira, ahí mejor lo vamos hablando, exploramos con con Renato, ¿no? Y así se va viendo. En la actualidad, en la institución, ya tenemos bastantes profesores e investigadores que pueden soportarnos, ayudarnos en varias metodologías. Al inicio fue muy caótico, ¿no? Porque no teníamos mucha gente, pero da mucho gusto que ahora personas como Renato, como Anderson, como Joshua, como más profesores que son alumnos exalumnos de la universidad, pueden apoyarte ahora, ¿no? Uno da mucho gusto que te puedas apoyar en ellos, en echarle mano a tu proyecto, ¿no? Casi la mayoría de los proyectos que yo trabajo, en buen grupo, en los últimos años, han sido soportados estadísticamente por Anderson, ¿no? O sea, él es literalmente fundamental en los trabajos que yo paro haciendo, ¿no? Siempre, y tiene bastante paciencia, es muy bueno en lo que hace, una persona muy entrenada. Entonces, aprovechen eso, chicos. Ustedes tienen esa oportunidad actualmente, tienen ya profesores que pueden soportarles en determinadas áreas, ¿no? Voy a juntar algunas preguntas, Doc. Dice, ¿qué libros o autores recomendaría para iniciar el estudio o tipos de investigación? Y si hay cursos gratuitos para comenzar a investigar, dice que les puede recomendar. Ya, miren, libros hay un montón. Yo no es tanto metodología, pero sí recomiendo un libro que es muy fácil de leer de epidemiología, que es el Gordis. Ustedes lo leen, ¿verdad? Que no es nada complejo, ¿ya? Y hay que leerlo de inicio y es un libro muy sencillo. A algunos epidemiólogos no les gusta, porque me parece muy simple, pero para comenzar me va muy bien, ¿no? El Gordis. Hay en castellano, así que no hay problema. Y otro comentario que les pongo ahí es que aprendan inglés, ¿no? O sea, yo no soy experto en inglés, pero también, ¿por qué? Porque la literatura mayormente está en inglés. La mejor literatura está en inglés, ¿no? Así es. Entonces, el Gordis es muy bien, es muy buen libro. Y hay un libro de estadística que se llama Estadística para Clínicos. No hay mucha matemática. Para comenzar está muy bien, está en inglés, que es de Michael Katz. Yo siempre recomiendo esos libros, son tres libros, uno de descriptivos, uno de multivariados y uno de ensayos o intervenciones en salud pública. Esos libros, que son tres tomitos de Michael Katz, ¿no? K-A-T-Z, ¿no? Sí, esos libros son muy buenos. Cursos gratuitos, sí existen, pueden ingresar también a plataformas americanas, yo puedo conseguirles algunas. Eh, Hay cursos de metodología e investigación en metaanálisis, gratuitos el grupo de Cochrane, ¿no? Y que ustedes pueden, pero también está en inglés. Por eso es importante, nunca ustedes se acorten para eso, que tienen que aprender inglés. El mejor ejemplo de eso soy yo. Yo aprendí inglés a los 33 años, no sabía nada de inglés, tuve que aprender a la fuerza para poder rotar
y bueno, tampoco es que lo sepa muy bien, ¿no? Que siempre tengo limitaciones, pero ya al menos puedo entender y puedo preguntar siquiera, ¿no? Algunas cositas en las conversaciones, en los congresos. Pero intenten y hagan su esfuerzo, que eso es una herramienta útil, útil, útil. Listo. Están preguntando también qué requisitos para poder investigar con ustedes. No, es muy, muy simple, o sea, Ujú. como les dije, hay la relación mentor-mentí, ¿no? El mentor es el profesor que, ¿no? que te intenta formar, ¿no? Y el mentí es el alumno que se deja formar, ¿no? Es como, antes había una serie que se llamaba Kung Fu y había el maestro, el sensei, ¿no? Y el pequeño saltamonte, que era el alumno, ¿no? Algo así. Yo he tenido una buena experiencia con chicos, ¿no? Que voluntariamente, por así decirlo, se entregan, como dicen, ¿no? Este, y me da mucho gusto que dos de ellos han aprobado los exámenes para los STEPS y ya se van a ir en el mes de junio. Y ellos se han dedicado de lleno. ¿Por qué? Porque es muy simple. Ellos tenían que hacer publicaciones para poder aplicar a Estados Unidos. Lo hicieron muy bien y este año ingresaron. Y así uno ayuda a bastantes alumnos, ¿no? Pero depende mucho de tu empeño y entrega, ¿no? Ana, con Tumbos, ha avanzado y ha concluido su proyecto y lo ha publicado, ¿no? Así como Alex, como varios de mis tesistas. La idea es que lo publiquemos en revistas más o menos de impacto, ¿no? Y sí, hemos tenido buena suerte con ellos, hemos publicado en buenas revistas. Con Sandy está publicada una revista muy buena de medicina tropical, ¿no? Y así. Entonces, es interactuar, plantear bien la pregunta y ver si lo podemos desarrollar o no. Y y si no, la pregunta no es factible, proponemos otra pregunta y así avanzamos. Listo, muchas gracias. Doctor Jaimes, se podría continuar. Entonces es la conclusión, la despedida, doctora. Sí, la última oración, le agradecemos mucho al doctor también. Doc, Ya está bien. Gracias, gracias. doctora. Gracias a Doctor, ustedes. muchas gracias. De verdad, los El estudiantes han doc estado está haciendo muchas desde preguntas y creo que España, se ha está el conseguido el doctor. objetivo que se quería, que era pues motivarlos a la investigación. Y creo que se ha conseguido el objetivo al ver el interés y el optimismo de los estudiantes al hacer las preguntas y al escribir, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, por su exposición. No solamente ha motivado a los estudiantes, sino también a muchos docentes, entre los cuales me incluyo, doctor. Muchas gracias. No, gracias a Bueno, ustedes. vamos a Gracias a ustedes terminar por la oportunidad. entonces esta reunión, como nos indicó la doctora Yauri, con una breve oración. Querido Señor, estamos agradecidos por que tú nos has dado esta capacidad de razonar, este interés por buscar la verdad, por encontrar respuestas, por, querido Señor, tener las cosas claras, porque a eso nosotros apuntamos, a buscar la verdad, a estudiar las evidencias y encontrar respuestas, Señor, en este trabajo, en este proceso de aprendizaje, de crecimiento que tenemos. Señor, condúcenos, por favor, a hacer algo realmente valioso, a hacer algo ético, a realmente poner, Señor, nuestra mente a trabajar y no solo repetir los pensamientos de otros, sino crear conocimiento, transformar con ideas nuevas. Y de esta forma, Señor, también creceremos como personas. Padre, en tus manos entonces entregamos nuestra vida, nuestra formación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.